Crisis civilizatoria de la humanidad. La humanidad atraviesa una crisis civilizatoria profunda. No se trata solo de problemas económicos o políticos, sino de una quiebra en los sentidos fundamentales que nos orientan como especie. Hemos perdido el sentido de lo justo, el deber ser que guiaba nuestras acciones. Se ha fragmentado entre intereses, desigualdades y una ética debilitada. El ideal de justicia parece cada vez más lejano. Al mismo tiempo, enfrentamos una crisis ambiental que revela nuestra desconexión con el planeta. La idea de un sentido universal, que nos recuerde que somos parte de un todo interdependiente, se ha erosionado bajo el peso del consumo y el progreso sin límites. Y, en lo más profundo, se ha desvanecido el sentido de lo eterno. La modernidad ha desplazado lo trascendente con lo inmediato, dejando un vacío espiritual que ni la tecnología ni el materialismo pueden llenar. Esta triple pérdida de lo justo, de lo universal y de lo eterno define el corazón de nuestra crisis. Entenderla es el primer paso para reconstruir una nueva visión de humanidad. Movimiento y quietud. El cambio climático como dilema filosófico y ambiental. ¿Estamos en movimiento o en quietud? Esta pregunta, que ha acompañado a la filosofía desde la antigüedad, cobra un nuevo significado en el contexto actual del cambio climático, porque el cambio climático no es solo un problema ambiental, es también un dilema filosófico que nos obliga a reexaminar cómo entendemos la transformación del mundo que habitamos. Viajemos al año 500 a. Calle, cuando dos grandes pensadores griegos comenzaron un debate que perdura hasta hoy. Heráclito decía, todo fluye, nada permanece, para él. El cambio es la esencia del universo, la única constante es la transformación misma. Parménides respondía, el ser es y no puede no ser. El cambio es una ilusión. Él creía en la permanencia, en lo inmutable, en la estabilidad eterna del ser. Dos visiones opuestas, pero hoy, curiosamente, ambas se hacen visibles en nuestra crisis climática. Hoy, ese antiguo debate toma nueva vida. El cambio climático es un fenómeno que representa el movimiento caótico de la naturaleza, alterada por la acción humana. El planeta se transforma sin descanso, tormentas, incendios, calor extremo, pero también hay quietud. Quietud en la inacción política, en decisiones postergadas, en promesas incumplidas. La paradoja es clara, mientras el mundo natural se. Las causas de esta transformación son bien conocidas. Quema de combustibles fósiles que altera el equilibrio atmosférico, deforestación masiva que elimina los pulmones del planeta, ganadería intensiva que genera metano y consumo excesivo de recursos. Urbanización descontrolada que devora ecosistemas enteros. Cada una empuja al planeta a un desequilibrio que ya no puede ignorarse. Todos estos factores generan un movimiento de transformación en los ecosistemas, afectando su capacidad de autorregulación, y las consecuencias ya están aquí. Temperaturas récord que rompen todos los registros históricos, inundaciones devastadoras en zonas antes seguras, sequías que convierten tierras fértiles en desiertos, millones de personas obligadas a abandonar sus hogares. La Tierra está en movimiento constante, adaptándose caóticamente a nuestras acciones. El planeta grita, nosotros seguimos en silencio. El contraste entre el dinamismo natural y nuestra pasividad humana es el verdadero dilema filosófico de nuestro tiempo, pero el cambio también es posible en nuestra respuesta. La ventana de Overton nos muestra cómo las ideas evolucionan en la sociedad. 1. De lo impensable, cuando hablar de emergencia climática o frenar el crecimiento económico era rechazado. 2. A lo aceptable, cuando con el Acuerdo de París en 2015, el problema empezó a ganar reconocimiento global. 3. A lo sensato, cuando la acción climática se convirtió en parte de las políticas públicas de muchos países. 4. Hasta lo popular, cuando movimientos como Fridays for Future movilizaron a millones y la sociedad comenzó a exigir acción. Hoy, la acción climática ha cruzado esa ventana y el reto es traducir la urgencia en políticas concretas.
pero aún falta voluntad real para el cambio. ¿Cómo resolver este dilema entre el movimiento y la quietud? ¿Cómo encontrar una respuesta filosófica y práctica a la vez? Apostando por la educación climática desde la infancia hasta la edad adulta, invirtiendo decisivamente en energías renovables y tecnología limpia, aplicando políticas reales, como impuestos al carbono que reflejen el costo real de nuestras acciones, protegiendo nuestros ecosistemas como reservas de vida y reguladores naturales, desarrollando infraestructura resiliente que se adapte al cambio inevitable. El dilema exige respuestas. El movimiento debe ser consciente, dirigido y constante. No podemos quedarnos inmóviles ante un mundo en transformación. El cambio climático es el reflejo del caos que creamos como sociedad, pero también es una oportunidad filosófica y práctica, un llamado a movernos con propósito. La influencia de la educación y la familia en el desarrollo de los niños. ¿Qué influye más en el desarrollo de un niño, la familia o la escuela? Este dilema ha sido uno de los temas más debatidos. En las ciencias sociales y la pedagogía, ambos factores son cruciales, pero entender cómo interactúan es clave para promover una educación equitativa. Entre los participantes del debate se encuentran filósofos, pedagogos, sociólogos y psicólogos han contribuido a este debate. Teóricos como Jean Piaget y Lev Vygotsky destacaron la importancia tanto del entorno familiar como de la interacción social en el proceso de aprendizaje. Más adelante, Pierre Bourdieu introdujo el concepto de capital social, mostrando cómo los recursos familiares influyen en el rendimiento escolar. Durante los primeros siglos, la educación era responsabilidad casi exclusiva de la familia. Con la industrialización, esta responsabilidad se delegó progresivamente a instituciones escolares. En el siglo XX, se intensificó el estudio de cómo la familia y la escuela influyen de manera conjunta en el desarrollo de los niños. Hoy, la desigualdad educativa sigue siendo el problema central. Entre sus causas están las desigualdades económicas y sociales de las familias, la falta de apoyo en hogares con bajos recursos, la falta de adaptación del sistema educativo a la diversidad familiar, la brecha digital generada por el acceso desigual a la tecnología. Estas causas generan consecuencias graves: bajo rendimiento escolar, abandono educativo y la perpetuación del ciclo de pobreza. Para transformar esta realidad, se propone una solución basada en la ventana de Overton, un modelo que muestra cómo las ideas pueden pasar de ser impensables a ser ampliamente aceptadas. Fase 1. Generar conciencia. Campañas de sensibilización sobre la importancia de la familia en la educación. Promover el diálogo y aceptación. Fomentar conversaciones entre docentes, familias y autoridades para reconocer el problema y su responsabilidad compartida. Como fase 2. Implementar programas piloto, talleres de educación parental, asesoría psicológica, acceso a tecnología para el aprendizaje en casa. La fase 3 sería establecer políticas públicas, formación a familias en situación de vulnerabilidad, tutorías y acompañamiento escolar, estrategias pedagógicas inclusivas. Y fase 4, fomentar un cambio cultural, incentivar la participación activa de las familias en la escuela, crear comunidades educativas colaborativas. El debate sobre el papel de la familia y la escuela sigue siendo fundamental. Sin embargo, con una visión colaborativa y políticas públicas bien diseñadas, podemos construir un sistema educativo más justo e inclusivo. La solución no está en elegir entre familia o escuela, sino en integrarlas como pilares complementarios del desarrollo de cada niño. Vacunas contra el COVID-19, ciencia, confianza y controversia. El dilema de la vacunación. En 2020, el mundo se enfrentó a una pandemia sin precedentes en la era moderna. El COVID-19, millones de vidas estaban en juego. En un tiempo récord, la ciencia logró lo que en otros contextos habría tardado décadas: desarrollar vacunas eficaces para prevenir una enfermedad mortal. Pero con ese avance acelerado, surgieron dudas, temores y un dilema que marcaría a la humanidad.
¿Podíamos confiar plenamente en estas vacunas? Estábamos dispuestos a asumir ciertos riesgos para salvar millones de vidas. El dilema de las vacunas contra el COVID-19 no era solo médico o científico, era humano, era ético, era político y social. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar posibles efectos secundarios si eso significa detener una pandemia mundial? Los participantes del dilema. Este dilema no se enfrentó en soledad. Involucró a múltiples actores que tomaron decisiones clave: la comunidad científica, investigadores, virólogos, epidemiólogos y médicos que trabajaron incansablemente para desarrollar soluciones en tiempo récord, institutos como el Instituto Gamaleya en Rusia, la Universidad de Oxford, los NINE, y muchos otros, las farmacéuticas, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac, Sinopharm, entre otras, que desarrollaron distintas vacunas con diversas tecnologías. Agencias reguladoras internacionales, como la FDA, la EMA Europa, Anvisa Brasil y la Organización Mundial de la Salud, encargadas de evaluar, aprobar y monitorear la seguridad y eficacia de las vacunas. Los gobiernos, responsables de las decisiones de compra, distribución, obligatoriedad y estrategias de vacunación masiva. La población mundial, cada persona, cada familia, tuvo que decidir si confiar, si vacunarse o no, muchas veces bombardeada por información confusa o contradictoria. 3. Recorrido histórico, del virus a la vacuna. La carrera por la vacuna comenzó apenas. El mundo entendió que el SARS-CoV-2 no se detendría fácilmente. Las vacunas pasaron por un proceso de desarrollo dividido en 3 fases clínicas. Fase 1, con entre 20 y 100 voluntarios. Se probaba la seguridad inicial de la vacuna y si podía inducir una respuesta inmune. Fase 2. Se amplió a cientos de participantes para afinar la dosis y seguir vigilando posibles efectos adversos. Fase 3. Con miles de personas. Se evaluó su eficacia a gran escala y se monitorearon posibles efectos raros o tardíos. Pfizer-BioNTech y Moderna sorprendieron al mundo con su tecnología de ARN mensajero, nunca antes usada en vacunas comerciales. AstraZeneca y Johnson usaron vectores virales, como adenovirus modificados. China, con Sinovac y Sinopharm, optó por el método clásico de virus inactivado. Rusia, con Sputnik V, usó un enfoque híbrido de 2 adenovirus distintos. Cada enfoque tenía sus fortalezas y desafíos. Lo que compartían todas era una rigurosa evaluación previa a su aprobación. La ventana de Overton: cambiar lo aceptable en la opinión pública. Frente a este dilema, la sociedad tuvo que replantearse: ¿qué estamos dispuestos a aceptar? ¿Qué es un riesgo razonable en una pandemia global? Aquí entra en juego la ventana de Overton, un concepto que se refiere al rango de ideas consideradas aceptables en la opinión pública, soluciones y desplazamientos de esa ventana. Educación pública activa: explicar que ningún medicamento o vacuna está libre de riesgo, pero que los beneficios pueden superar con creces los efectos negativos. Conclusión: una elección global. Las vacunas contra el COVID-19 representan uno de los logros científicos más importantes del siglo XXI a pesar del miedo, la confusión y los casos raros de efectos adversos. Las vacunas salvaron millones de vidas. La naturaleza de la belleza. Según el filósofo griego Platón, la belleza no es simplemente una cualidad física o una percepción subjetiva, sino una forma eterna e inmutable que existe independientemente del mundo material. En su teoría de las ideas o formas, Platón establece que la verdadera belleza reside en el mundo inteligible, más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar. Esto significa que la belleza que percibimos en los objetos físicos es apenas un reflejo imperfecto de la belleza en sí, una realidad superior y perfecta, que solo puede ser comprendida a través de la razón y la contemplación filosófica. Para Platón,
la belleza ocupa un lugar central en su pensamiento, ya que está profundamente vinculada con el bien y la verdad. En la sociedad griega antigua, la belleza no solo era valorada estéticamente, sino que también se asociaba con virtudes como la armonía, y que el alma humana puede reconocerla porque está naturalmente orientada hacia las ideas eternas. Esta concepción idealista de la belleza influenció profundamente a la filosofía occidental. Respecto al arte, Platón tenía una postura ambivalente. Por un lado, reconocía el poder del arte como medio de educación y moralización, pero por otro lado, criticaba su carácter imitativo. Según él, el arte es una mímesis, es decir, una imitación de la realidad física, que a su vez es una copia del mundo de las ideas. Por tanto, el arte es una copia de una copia, lo que lo convierte en una forma inferior de conocimiento. Para Platón, el valor del arte dependía de su capacidad para acercar al espectador a la verdad y a la belleza auténtica. Si una obra no cumplía con este propósito, era considerada engañosa o perjudicial. A lo largo de la historia, esta concepción de la belleza como algo objetivo ha sido discutida y contrastada con otras posturas más modernas. Una figura clave en esta evolución del pensamiento es Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, quien introdujo una visión radicalmente distinta en su obra, Crítica del Juicio 1790. Kant propuso que la belleza es una experiencia subjetiva, pero que puede aspirar a cierta universalidad. Para él, lo bello no es una cualidad del objeto en sí, sino una reacción del sujeto al contemplarlo. Es una sensación de placer desinteresado, que surge de la armonía entre las facultades del entendimiento y la imaginación. En este sentido, no se necesita conocimiento previo para apreciar lo bello, y por eso el juicio estético tiene una pretensión de validez universal, aunque no sea demostrable. Además, Kant afirmaba que la belleza depende de la forma de los objetos, no de su contenido ni de su utilidad. El arte, para Kant, debía ser juzgado por su capacidad de evocar esta experiencia estética pura. A diferencia de Platón, Kant valoraba el arte por sí mismo, no como una imitación de la realidad ni como un medio para un fin moral. El arte es, para Kant, un fin en sí mismo que se disfruta por su propia armonía interna. Ya en el siglo XX, con el surgimiento de la posmodernidad, el concepto de belleza fue reconfigurado por pensadores como Frederick Jameson, filósofo y crítico cultural estadounidense. Jameson analizó la belleza desde una perspectiva marxista y cultural, considerando su lugar dentro del contexto de producción y consumo en las sociedades capitalistas. Para Jameson, la belleza ya no se encuentra en los ideales trascendentales o en el juicio estético desinteresado, sino en la esfera de la cultura popular. En este contexto, la belleza es una construcción ideológica, determinada por las condiciones sociales y económicas. Jameson sostiene que la belleza, tal como se experimenta en la posmodernidad, refleja los valores e intereses de la clase dominante. A diferencia de las posturas clásicas, Jameson propone analizar el arte no desde un pedestal elitista o alta cultura, sino desde su función dentro de la cultura popular y su papel. El dilema entre desarrollo económico y conservación ambiental. Vivimos en un mundo donde dos objetivos fundamentales de la humanidad entran en constante tensión: el desarrollo económico y la conservación ambiental. Por un lado, el desarrollo busca mejorar la calidad de vida, generar empleo y reducir la pobreza. Por el otro, la conservación es esencial para proteger los ecosistemas, garantizar recursos a largo plazo y frenar el deterioro del planeta. Este conflicto tiene raíces profundas. Durante la Revolución Industrial, el desarrollo económico avanzó mediante la explotación intensiva de recursos naturales, sin considerar los efectos ambientales. A fines del siglo XIX comenzaron a surgir las primeras preocupaciones ambientales, y ya en el siglo XX, con el libro Silent Spring de Rachel Carson, en 1962 y la Conferencia de Estocolmo, en 1972,
se despertó la conciencia global sobre el daño al planeta. En 1987, el informe Brundtland propuso una solución clave, el concepto de desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades del presente, sin comprometer a las futuras generaciones. A pesar de los avances, el dilema sigue vigente. Las principales causas del conflicto son crecimiento poblacional, que incrementa la demanda de recursos, intereses económicos a corto plazo, que priorizan beneficios inmediatos sobre la sostenibilidad, falta de políticas e incentivos sostenibles, ya que muchos gobiernos apoyan industrias contaminantes por su impacto en el empleo y el crecimiento. Este desequilibrio genera efectos negativos como sobreexplotación de recursos, deforestación y pérdida de biodiversidad, cambio climático, causado por las emisiones de gases de efecto invernadero, desigualdad social, ya que las poblaciones más vulnerables sufren los peores impactos ambientales. La ventana de Overton nos muestra cómo las ideas que alguna vez parecían impensables pueden volverse políticamente aceptables. Hoy, gracias a acuerdos como el Acuerdo de París y la Agenda 2030, la sostenibilidad ha pasado de ser un ideal utópico a una política adoptada por muchos gobiernos y empresas. Pero el siguiente paso es cerrar esa ventana con acciones legales concretas, convertir la sostenibilidad en un estándar legal global, impulsar economías circulares, fortalecer la educación ambiental y el acceso a tecnología limpia, y transformar los modelos de producción y consumo. Entre los ejemplos de éxito se encuentran Costa Rica, con energías renovables y programas de reforestación; Noruega, con políticas de eficiencia energética y transporte sostenible. El conflicto entre desarrollo económico y conservación ambiental es complejo, pero no insoluble. Necesitamos un cambio de paradigma global, donde ambos objetivos no se vean como opuestos, sino como complementarios y mutuamente necesarios. Si logramos integrar crecimiento económico con respeto ambiental, estaremos construyendo no solo un futuro viable, sino también justo y equitativo para las próximas generaciones. Hoy más que nunca, los desafíos globales nos interpelan desde múltiples frentes. A lo largo de esta reflexión, hemos recorrido temas esenciales que, aunque diversos, comparten un mismo hilo conductor: la necesidad urgente de transformar nuestras estructuras, nuestras ideas y nuestras acciones. La vacunación contra el COVID-19 no solo representa un hito médico, sino también un ejemplo del poder de la ciencia y la cooperación internacional para proteger la vida. Nos ha enseñado que la información veraz, el compromiso social y la confianza en las instituciones son fundamentales para afrontar cualquier crisis sanitaria. En paralelo, el cambio climático nos enfrenta a una paradoja filosófica y existencial. La naturaleza se mueve, pero nuestras decisiones, a menudo, se estancan. El planeta grita, y la inacción política nos condena a un futuro incierto. La metáfora del movimiento y la quietud, así como la ventana de Overton, nos invitan a pensar: ¿qué estamos dispuestos a cambiar antes de que sea demasiado tarde? La educación, por su parte, emerge como un terreno fértil para la transformación social, pero requiere algo más que voluntad. Necesita equidad, inclusión y una alianza genuina entre familias y escuelas. Solo así podremos ofrecer a todos los niños y niñas, sin importar su origen, una oportunidad real de desarrollo y bienestar. En el ámbito económico, el dilema entre crecimiento y sostenibilidad ya no puede ignorarse. El modelo tradicional de desarrollo ha demostrado sus límites. Es hora de apostar por un futuro que no sacrifique el planeta en nombre del progreso, sino que lo integre como condición para alcanzarlo. Los ejemplos ya existen: naciones que han demostrado que es posible crecer sin destruir. Y en el arte, hemos visto cómo la cultura ha sido atrapada por la lógica del mercado. El valor de una obra ya no reside únicamente en su mensaje o belleza, sino en su rentabilidad. Pero el arte, en su esencia, es resistencia, es memoria, es comunidad.
Debemos recuperar su capacidad transformadora, liberarlo del elitismo y devolverlo a quienes le dan sentido, las personas. Cada uno de estos temas nos recuerda que no podemos avanzar si seguimos actuando desde la indiferencia o el individualismo. Salud, educación, medio ambiente, economía y cultura no son compartimentos aislados, son pilares de un mismo edificio, el de nuestra sociedad. Es tiempo de tomar decisiones valientes, de imaginar un mundo donde la justicia social, la sostenibilidad y la equidad no sean ideales lejanos, sino realidades concretas, y para lograrlo, necesitamos pensar, sentir y actuar de manera colectiva, porque el cambio empieza cuando entendemos que nuestro bienestar está profundamente conectado al de los demás y al del planeta que habitamos. El futuro no es una meta que alcanzaremos solos. El futuro, si queremos que exista, debe construirse entre todos.